Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor, haciendo pues el esfuerzo de meditar la palabra para que la palabra en la proclamación de la misa caiga en tierra buena, en tierra fértil, en un corazón dispuesto, en una mente abierta. Y pues en el día de hoy estamos aquí con ustedes el diácono Toño Tame. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Y Jaime Paredes, el padre Jaime Paredes. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, saludos. Hoy falta Victoriano, pero le mandamos un caluroso saludo. Y yo soy el padre Miguel Saloma y como siempre les recordamos que si les gusta nuestra reflexión, le pongan like para que así YouTube nos ponga en un sitio mejor de visualización y pues a más gente llegue nuestra reflexión. Nuestra reflexión tiene como cualidad el que pues no es una persona en sus ideas, sino somos un grupo, una comunidad sacerdotal, diaconal, y pues vamos llegando a más elementos, como ustedes lo han visto. Si les gusta, suscríbanse, denle like y pues se los agradecemos mucho. Bien, nos toca el domingo de Navidad, el domingo 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Y pues, Jaime. ¿Qué tal? Saludos. Sí, nos toca, yo creo que leemos primero el Evangelio, lo escuchamos y luego entramos. Muy bien. Toñito, a falta de pan tortillas, ¿no? Así Eh, es. el padre Jaime va a hacer la reflexión, Pues entonces yo leo. te pedimos que No, le... no hay más. Con mucho gusto. Pues este evangelio está tomado del Evangelio según San Juan y dice así. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Muy bien, pues muchas gracias, Toño. Jaime, ¿qué nos cuentas del prólogo de San Juan? Ese es un
texto muy profundo. Nos presenta el misterio de Dios al aproximarse al hombre. Nos presenta también la forma en que el hombre responde a esta proximidad de Dios, la posibilidad de resistirnos o la posibilidad de abrirnos, aceptarlo. Es un prólogo muy profundo. Realmente las palabras que yo pueda decir, pues intentan un poco, pues compartir lo que para mí significa estas palabras, este himno. La estructura y el estilo de este prólogo es un himno a Jesús, a Cristo, un himno cristológico, aunque pues casi en toda la parte del prólogo, pues se menciona esta palabra, la palabra, ¿no? La palabra, el logos, el verbo, es mencionado así, solo hasta el último aparece ya el nombre de Jesús, pero prácticamente es el himno a Jesús. Y un himno cristológico. Hay unas inserciones ahí cuando habla de Juan como testigo de la luz, como Juan el que va señalando esta grandeza de Jesús, esta grandeza de Dios con nosotros. Son esas inserciones, pero en realidad es un himno muy grande. Un himno muy profundo comparado, por ejemplo, con los sinópticos, si hacemos un poco la comparación. Los sinópticos tienen estos relatos de genealogías que Mateo pues remonta un poco a Abraham, ¿no? Abraham engendró a Isaac y llega hasta Cristo, ¿no? Una genealogía. Lucas se va un poquito más atrás y desde Adán empieza esa genealogía, pero aquí Juan pues se desborda, va más allá de la creación, ¿no? Va presentando a la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Y bueno, el centro del himno es la palabra de Dios, es Jesús, es el centro del himno, no le buscamos más, pero pues lo que yo les presento es un poco una pequeña estructura nada más para encuadrar el himno, porque tiene muchas frases muy extraordinarias que podrían hacerse reflexión de ellas y encontrar una riqueza bárbara, muy grande, que pudiera desbordarnos. Entonces, el esquema que presento es sencillo un poco para yo también ubicarme, porque para mí es mucha información, por así decirlo, ¿no? Mucha información, mucha profundidad, y pues no es posible contenerla tanto. Un poco este esquema es, sí, la preexistencia de Jesús, llamémosle así. Jesús está desde antes de la creación, es Dios y estaba con Dios. Después la proximidad, esta proximidad de Dios hacia el hombre y la respuesta que hay del hombre. Puede cerrarse, las tinieblas no lo conocieron, no lo reconocieron. Y ya como última parte está que a los que lo reconocieron, pues hay una nueva experiencia, una nueva realidad de ser humanos, es ser hijos de Dios, vibrar con la gracia, estar con la gracia de Dios, no desde la ley. Ya nuestra vida ya no está desde la ley, sino desde la gracia. Bueno, más o menos ese es el esquemita que uso, y bueno, pues empezamos a abordarlo. Parto entonces recordando un poco el Salmo 115, versículo 5, donde dice: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Esto refiriéndose el Salmo a los ídolos. Dice: esta sátira de los ídolos mudos subraya uno de los rasgos característicos del Dios vivo. Este Dios habla a los hombres. Y la importancia de su palabra en el Antiguo Testamento no es sino la preparación del hecho central del Nuevo Testamento, que es donde la palabra se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, estas primeras ideas nos presenta frente a un Dios que habla, un Dios que está en continua comunicación con el hombre. Y Dios enviará profetas, y Dios enviará signos, y Dios estará hablando, ¿sí? Dios va a estar hablando, no es como la sátira del Salmo 115, el ídolo mudo, el ídolo que no habla, el ídolo que no se comunica, sino todo lo contrario. El Salmo 115 es esta como apertura de los ojos al pueblo de Israel, decir: a ver,
aquí está Dios, un Dios que habla, un Dios que se comunica. Ahora, ¿qué trae esta comunicación de Dios? Cuando Dios habla, pues hay dos aspectos que van juntos. Cuando Dios habla, revela y actúa, obra. Son como dos elementos que tienen que estar presentes cuando hablamos del verbo, del logos, como está traducido el Evangelio, la palabra y el logos. Eh, es la palabra de Dios que revela y que va a actuar, va a obrar. Ese es como los dos aspectos que no hay que perder de vista. Cuando Dios se comunica, va más allá de ideas que hay que entender con el pensamiento. No, la palabra de Dios es este dinamismo en donde voy aceptando una nueva experiencia, se me revela algo que yo no conozco y esto va a operar algo nuevo en mí. ¿Sí? Entonces es todo un dinamismo esto de la palabra, no es nada más leer un libro de moral para decir, tengo que ser bueno y ahora sí ya lo entendí. No, es esta experiencia de abrir la conciencia, de ir aproximándonos al misterio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos revela Jesús? Nos va a revelar la profundidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Dios es Padre. Pero también Dios va a revelar quién es el hombre, quiénes somos nosotros. ¿Sí? Y también lo que nos va a revelar y lo que va a obrar es la comunión íntima entre Dios y el hombre, una nueva relación. Entonces vamos a pensar que ese es como el dinamismo que va a operarse, toda esa dinámica, esta comunicación con Dios es activa, no es que nos sentemos a escuchar, a oír ideas de Dios, sino es sentarnos para empezar un nuevo camino en donde yo soy transformado, porque voy aceptando a Jesús, porque voy aceptándolo a Él. Él se me revela y me revela quién soy yo. Y bueno, en ese caminito pues sabemos lo que significa, poca comprensión de nosotros, tiempo para ir asimilando qué significa mi propia naturaleza limitada, tocada por el pecado, tocada por mis limitaciones, por mis resistencias, y una palabra que generosamente se me da, una presencia que se me da, que es la de Dios, y luego que además me invita a esta comunión con Él, es decir, eso es como ya llamémosle así, no tengo otro término, es como la síntesis, ¿no? Ya terminamos, se concluye el misterio, ¿no? Dios que invita al hombre a vivir una nueva experiencia, la de ser hijos. Bueno, entonces esto es como una pequeña introducción, entonces empieza así el prólogo. Al principio, esta expresión remonta, pues todos sabemos, al Génesis, pero Juan va a un principio anterior al Génesis, o sea, va más allá. Al principio creó Dios, ¿no? El cielo y la tierra era caos, pero Juan va más allá. En el principio existía ya la palabra, es decir, hay algo más, hay algo mucho más profundo que el mismo gesto de la creación. Al principio hay algo más, una existencia que va a ser el fundamento de la vida. Y entonces hay términos que nos hablan, pues para acercarnos un poquito al misterio de Dios que se comunica, al Dios que habla, a la palabra hecha carne. Entonces empieza a hablar de Dios es la palabra, sí, ya existía, en él existía, como dice el texto, en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a él, a la existencia, y por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y era la luz de los hombres. Todos estos términos nos ayudan un poco a aproximarnos a la realidad misteriosa de Jesús. Existía, era Dios, estaba con Dios, es la luz, es la vida. Estos elementos, sin lugar a duda, por ejemplo, luz y vida son elementos muy juntos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 36, versículo 10, porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Estos dos elementos de vida y luz, bueno, son elementos que ya en el Antiguo Testamento se van haciendo presente para hablar de este misterio de Dios, luz y vida. También el Salmo 56, versículo 14, has librado mi vida de la muerte, alejando mis pies de la caída para que camine ante Dios hacia la luz de la vida. Otra vez estos dos elementos. Entonces, estos elementos, luz, vida, ya existía, estaba con Dios, por él fueron creadas todas las cosas. Un poco la aproximación a este misterio de Dios, no podemos aproximarnos más, porque él después se revela con toda su
su bondad, toda su plenitud. Entonces, esta es como la primera parte de este cántico o de este himno, que quise dividir estos elementos que nos hablan de la preexistencia, llamémosle así, de Jesús. Ya existía la palabra, era Dios, estaba con Dios, por él fueron creadas todas las cosas, es luz, es vida. Bueno, todo eso se irá desarrollando en el Evangelio de Juan. Después continuamos. ¿Qué revela esto? ¿Qué revela que Dios sea el principio, el origen? Ya estaba con Dios, es vida, es luz, es el principio de todo lo creado. ¿Qué es lo que revela estos primeros versículos? Estos primeros versículos nos colocan frente a la grandeza de Dios, pero también frente a la realidad de nuestro ser. Nosotros no somos el origen ni el principio de las cosas, como a veces pretendemos en nuestra vida, o constituirnos en nuestra vida como el único eje. No somos luz, no somos vida, aunque a veces tenemos la tentación de sentirnos dueños y artífices de la propia vida. Este encuentro es importante. Estos primeros pasos de la comunidad cristiana para alabar a Jesús como el Dios ya existente, la luz, la vida, por él fueron creadas todas las cosas, yo creo que fue un paso de la comunidad muy grande, ¿no? Muy grande, en donde decimos, reconocemos con toda humildad la bondad de Dios en Jesucristo, y pues nosotros no somos la vida, nosotros no podemos jugarle a ser Dios, a pretender ser arrogantes con nuestra ciencia, con nuestros conocimientos, con nuestra forma de querer enfrentar las cosas de la vida. Ahí ya hay una revelación, ya Dios revela su grandeza y nos revela también nuestra propia limitación, nuestro propio ser. Continuamos. Después viene la inserción que les hablaba del texto de estas dos inserciones que hablan de Juan. Juan anuncia como testigo la llegada de la luz. Es como el centinela que anuncia el amanecer. Esta imagen me gustó mucho, es Juan el Bautista que anuncia el amanecer. Es el centinela que grita, ya va amaneciendo, ya viene la aurora, ya viene la mañana. Esto tomado del Salmo 130, versículos del 6 al 7. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Es Juan el Bautista que anuncia la aurora. Bueno, esta es la inserción que entra el himno, y viene esta otra parte del himno, el segundo momento que les comentaba. Ya vimos como los elementos de Jesús preexistente, ahora vemos esta proximidad. Esta palabra se aproxima y su cercanía puede crear miedo, puede crear temor, ¿no? Tanta proximidad pues, al ser humano puede resultarle desconcertante. Esta palabra se aproxima. Recuerdo mucho en el Génesis esta imagen donde Dios, después de que el hombre pecó, pues Dios habla a Adán y el hombre se esconde, ¿no? Lo único que puede hacer después de querer tomar el lugar de Dios es esconderse. Y dice el texto que se escondieron y el único diálogo es, te tuve miedo y ya, no quise presentarme, estamos desnudos. Nos da miedo la cercanía porque hemos roto con él, hemos rivalizado con él, hemos querido ponernos en el puesto de Dios. Esta palabra se aproxima y su cercanía revela la bondad de Dios, pero también va a revelar nuestra resistencia, nuestro miedo, nuestra necedad, nuestra obscuridad. Hay una ruptura. Y luego dice ahí el texto, el mundo fue hecho por él y el mundo no lo reconoció. Esta ruptura a mí me llama mucho la atención, me deja pensando en mil cosas, ¿no? El mundo no lo reconoció, es decir, hay una ceguera en nosotros que no es tan fácil remontarla, no es tan fácil revertir esta ceguera. El mundo fue hecho por él se acerca a nosotros. De hecho, estas son las imágenes que usa Juan. La luz es la vida de los hombres, pero la oscuridad no lo aceptó. Y ese es. Pero Dios se aproxima más y más, y entonces viene la frase muy fuerte. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Nos recuerda a Éxodo 40:34, la tienda de la gloria donde la nube bajaba
se posaba y todo el pueblo de Israel pues se detenía. Si la nube se levantaba, pues levantaban la tienda del encuentro y seguían caminando. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Nos recuerda este pasaje, y es el último capítulo y los últimos versículos del Éxodo. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Eso es en el Éxodo, pero aquí en el Evangelio de Juan pues dice, hemos visto su gloria, ¿no? ¿Cuál es esa gloria? Pues la proximidad de Dios, es decir, Dios se hace como nosotros, se hace hombre y toca lo que somos, toca realmente lo que trae nuestro corazón, nuestra vida, nuestras intenciones, nuestra forma de querer proceder, de tomar decisiones, va tocando todo eso, se aproxima y entonces podemos ver la gloria. Ese es como el obrar de Dios. Yo les decía al inicio, la palabra de Dios revela, pero también va actuando. Entonces, esta frase de hemos visto su gloria significa que empezamos a mirar, sí, con los ojos físicos, pero también Dios empieza a obrar en nosotros. Ya ver su gloria significa que el hombre empieza a abrirse. Ese hombre que no recibe, que se resiste, que está en las tinieblas, empieza a abrirse. ¿Sí? Hemos visto su gloria. Y entonces empieza esta nueva dinámica en el ser humano que acepta la palabra de Dios. En Juan se expresa la gloria de Dios en el verbo hecho carne, y pues sabemos que más adelante la gloria de Dios se va a manifestar en la cruz. La entrega total, el volcarse generosamente de Dios, esa es la gloria de Dios. Y que el hombre pueda responder ese amor, pues esa es ya la gloria de Dios. Ya es el hombre plenificado, el hombre pleno, el hombre que va caminando y se encuentra ya con Dios. Jesús revela la gloria de Dios y el fin último del hombre que acepta por la fe esa proximidad de la palabra. Es todo un salto cualitativo de la vida, es decir, acepto la palabra y se acepta por la fe. Y esta fe es el dinamismo que Dios va a arrancar en nosotros, va a generarlo. No somos nosotros. Nosotros lo más que podemos llegar es a tratar de cumplir la ley, tratar de ser lo mejor posible, lo que tenemos a nuestro alcance, pero es insuficiente. No es que sea malo, sino pues llega a ser insuficiente. Necesitamos como el empujón, el salto que nos hace no solamente ver mis posibilidades, sino aceptar la oferta de Dios, es decir, esta cercanía, esta posibilidad de la fe, de aceptar el amor que se me brinda. Dice, entonces, por eso dice a todos los que se les concedió, como dice aquí el texto, vino a los suyos, pero a los que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, y este es pues el elemento de la fe, voy aceptando, voy recibiendo, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios que opera, es Dios que va actuando en nosotros desde este dinamismo de la fe. Bueno, seguimos, ya casi termino, entramos ya al tercer y último. No. El esquema que les planteaba, Dios preexistente, Dios que se aproxima y lo que va operando en nosotros. Ya el hombre se abre, el hombre puede aceptar por la fe, el hombre ve la gloria de Dios, contempla la gloria de Dios. Y bueno, finalmente entonces el Evangelio va concluyendo con esta, no encontré otro término, pero la contraposición de gracia y ley, Moisés y Jesús. Ya es como el final del Evangelio. Como les decía, nosotros como personas pues vamos conociendo un poco la ley, queremos a partir de la ley un poco emparejarnos con esa vida divina que Dios nos ofrece. Es insuficiente, entonces sí necesitamos de este elemento de la gracia. ¿Qué es la gracia? Dejar que opere Dios, que sea Él quien vaya transformando a través de la vida, a través de los acontecimientos de la vida. Dios me va a ir puliendo, me va a ir transformando, me va a ir abriendo los ojos, me va a ir diciendo, mira, es que el planteamiento es desde aquí, no desde donde tú lo has puesto. Yo pienso que así es la gracia, ¿no? La gracia son como estos acontecimientos que marcan la existencia, marcan la vida,
marca la forma de ver, de enjuiciar las cosas. Bueno, todo eso para mí es como gracia. Entonces, dice aquí lo que apunté, Moisés contrapuesto a Jesús. Moisés promulgó una ley, Éxodo 31:18, cuyo contenido pues era la bondad de las relaciones de Dios con su pueblo. No pensemos nada más en una ley en donde Dios está prohibiendo como si fuera alguien intransigente. No, la ley es la expresión de esa alianza, de ese vínculo que Dios quería lograr con su pueblo, pero el pueblo fue incapaz, cayó en la idolatría, caemos en nuestro propio yo. Entonces, bueno, no se logra con la ley llegar a esa plenitud de comunión. Entonces, dice, por Moisés fue la ley, fue promulgada la ley, pero por Jesús, por su plenitud, recibimos entonces dones, recibimos gracia sobre gracia, por esa plenitud. Es decir, sí damos pasos, pero no son suficientes. Necesitamos la plenitud. La plenitud es un Dios que obra para que realmente el hombre sea lo que es hijo de Dios, es todo este misterio de comunión con Él. Y solo a partir de este camino de gracia, entonces el hombre es transformado desde el interior, aceptando a Jesús, que nos lleva a esta comunión íntima con el Padre. Y ya, pues ya el himno concluye con una frase extraordinaria: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Sí, el Evangelio de Juan nos prepara a ir acercándonos a este misterio del Dios revelado por Jesucristo, y que nos va a meter en esa dinámica de comunión en donde todo el ser humano queda pues movido, sacudido, todo. Entonces, pues creo que esta es la Navidad. La Navidad es esta aproximación. Creo que la Navidad es dejarnos tocar por el misterio de Dios. Por ahí yo iría un poco. Wow. Pues después de una clase de teología, Toño, ¿qué dices? No pretendía una clase de teología. No, yo por eso ya no me voy a meter en eso, y además como el padre Miguel es experto en el Evangelio de Juan. Soy aficionado. No, bueno, imagínense yo entonces, ¿qué seré? No, yo quisiera comentar y cómo, queridos hermanos, Padre Miguel, Padre Jaime, la liturgia nos va ubicando, ¿no? La liturgia, ya sabemos que nada es al azar, todo está perfectamente definido y sigue una ruta y sigue una narrativa, ¿no? Entonces yo les quiero invitar, queridos hermanos, a que lean todas las lecturas que están puestas en las diferentes celebraciones que se pueden hacer desde el día 24, ¿no? Porque el 24 tenemos varias misas, ¿no? Que ya hoy en la actualidad es muy difícil que encontremos todas, porque misas de la aurora, pues ya es muy difícil que las encontremos, ¿no? El otro día me contaban que todavía hay una parroquia en donde tienen misa de las 7 de la mañana los domingos, ¿no? Entonces yo decía, ¿de verdad? Me dijeron, sí, y está bastante llena la iglesia, ¿no? Entonces, yo les quisiera invitar, digo, ustedes deben tener a la mano los misales, los subsidios que hay de los misales mensuales y todo. Lean las lecturas, porque las lecturas de las diferentes misas que hay el 24, pues siguen una secuencia y se va leyendo los evangelios de manera consecutiva para que vayamos pasando de la oscuridad a la luz, ¿no? Y entonces ahí tenemos los relatos maravillosos de los evangelistas sinópticos, que ya comentaba el padre Jaime, de el nacimiento de Jesús, ¿no? Que son imágenes preciosas, ¿no? Que además, pues me imagino que en casa de cada uno de nosotros tenemos puesto ahí nuestro nacimiento, y entonces nos encanta ver esas imágenes. Seguramente van ustedes a arrullar y cantarle al niño y lo van a poner en el pesebre. Todas estas fiestas y todas estas recordaciones que hacemos del nacimiento de Jesús, que está increíble y que yo creo que nos van preparando
anímicamente, espiritualmente, pues para recibir la palabra de Dios revelada por Jesús, ¿no? Pero fíjense cómo después de esos evangelios en donde nos narran el nacimiento, todo es bonito, bajan los ángeles, van, anuncian a los que estaban cuidando allí a las ovejas y todo, y ahora nos encontramos el domingo de Navidad con un evangelio que seguramente a Juan le costó bastante tiempo organizarlo, este prólogo, armarlo y ponerlo ahí, ¿no? Porque se ve que está muy bien pensado, muy bien reflexionado, indudablemente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera agregar, digo, no tengo mucho más que explicar lo que yo creo que atinadamente nos dijo ya el padre Jaime, es cómo, queridos hermanos, en esta Navidad lo que tenemos que hacer es nacer de Dios, ¿no? Dios nos ha hablado, nosotros le hemos respondido, por eso estamos escuchando este video seguramente y por eso estamos festejando la Navidad y por eso vamos y tratamos de vivir como buenos cristianos porque ya le hemos respondido, ¿no? Pues aquí la invitación es que le respondamos más. Esa es la invitación que yo hoy siento que Dios me habla y voy a hablar de lo que yo creo que hoy Dios me habla. Dios hoy me dice, ¿me has respondido? Respóndeme más, porque siempre podremos responder más, ¿no? Entonces, yo les quisiera invitar hoy, queridos hermanos, que leamos nuevamente el Evangelio. Este prólogo del Evangelio de Juan hay que leerlo, releerlo, disfrutarlo, gozarlo, y cada día y cada vez que lo leamos vamos a encontrar más que reflexionar. ¿Para qué? Para responderle más a Dios. Ya le hemos respondido. Sintámonos contentos, sintámonos alegres, porque claro que le hemos respondido a Dios a su llamado, claro que le hemos respondido al mensaje de Jesucristo, pero siempre podremos responder más. Ese sería mi mensaje el día de hoy. Muy bien, Toñito. Bueno, ya Jaime nos dio una explicación bastante amplia del prólogo y como dice Jaime, es pues una aportación nada más de meditación porque la profundidad y de la densidad teológica que tiene Juan en este himno, en esta obertura de su evangelio, hay que estarla rumiando mucho, ¿no? Pero yo quiero aportar algo que ya dijo Jaime de una forma muy concreta. Si dobláramos este prólogo en dos, como las ideas de este prólogo en dos, en el centro quedaría esta idea de que a todos los que lo recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, no nacidos de la carne, sino de la voluntad de Dios, ¿no? De la gracia de Dios. Y esto, pues como dices, Toño, hay que reflexionarlo mucho. Yo creo que la palabra concreta que yo usaría es tomar conciencia de lo que hemos recibido en los sacramentos, ¿no? Tomar conciencia de lo que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, que realmente por la edad que teníamos en aquel entonces pasó desapercibido. No estoy diciendo que no haya sido real, no. En la vida vamos tomando conciencia, por ejemplo, de la filiación de nuestros padres, de la hermandad con nuestros hermanos, la fraternidad que tenemos que vivir, en nuestro papel en la sociedad también lo vamos definiendo al paso de los años.
pero la toma de conciencia de lo que hemos sido constituidos a partir de la gracia en el bautismo es una cosa maravillosa. Yo creo que resuelve muchos problemas. En cierta forma, una terapia, ¿no? Una terapia para nuestros problemas. Porque si tomamos conciencia de que somos hijos de Dios y que ser hijos de Dios es el destino final, la misión total de Jesús. La misión total de Jesús no es venir a regañarnos. La misión más central de su predicación no es venir a mostrarnos un camino moral, sino hacernos hijos de Dios, que nosotros por el bautismo comencemos a tener una nueva condición. Y esto es maravilloso. Si nosotros tuviéramos conciencia de esto, se resolverían muchos problemas nuestros. Nosotros pues tenemos resentimientos y tenemos experiencias en la infancia de todos tipos, algunos muy buenos, o algunas personas muy buenas experiencias en la infancia, pero la generalidad hemos tenido, bueno, yo no lo digo por mí, sino porque lo veo en la iglesia, que hemos tenido pues dificultades en la infancia, niños abandonados, niños pues que tuvieron los papás que están ausentes por X razón, niños que están pues siendo las mamás y los papás de los menores. Esto es muy típico de nuestras sociedades, no solo de la mexicana, pero sobre todo de la mexicana, ¿no? Llegando al alcoholismo de los papás, llegando al descuido, llegando al abandono, y no me meto en la violación de las personas, ¿no? Bueno, hay un cúmulo de problemas en la infancia y luego que la maestra nos dice tontos y la maestra en la primaria nos señaló como sucios, como tontos, los que no sabíamos nada. Es decir, hay una serie de condiciones humanas que nos van señalando y nos van haciendo torpes en la vida. Y esto, yo quiero decirles que la toma de conciencia de que en realidad somos hijos de Dios y que la misión de Jesús manifestada en la cruz de Cristo, este abrazo de amor total que nos ha constituido en hijos de Dios. Y esto es una sorpresa del Evangelio. El mesianismo del Antiguo Testamento se limitaba a lo social y en todo caso a lo espiritual. Se veía como muy clavado lo social, que el Mesías iba a ser un caudillo, que iba a transformar la realidad, iba a poner a Israel en la cúspide de la pirámide de las naciones. Esa es la visión que tenían los judíos en aquel entonces. Y otros judíos más espirituales pensaban en el pecado, en la promesa que les dio Dios cuando la serpiente logró doblegar a la humanidad en Adán y Eva, en Adán y Eva, y pues les dio una promesa de un Salvador. Pero nunca de los jamases sospechamos los seres humanos que Dios mismo se iba a encarnar para participarnos de su vida.
y a todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, no toda la humanidad es hija de Dios. Somos criaturas de Dios, pero la participación en la filiación de Dios, la participación en la cruz de Cristo, por eso sale sangre y agua del costado de Cristo muerto en la cruz para participarnos de la vida. Y todos los teólogos coinciden en que esta sangre y agua se refiere a los sacramentos. Y entonces, pues nuestra participación en la cruz de Cristo nos hace hijos verdaderos de Dios. No nominalmente, no simbólicamente, sino que en nosotros, a través del bautismo y de los sacramentos, corre el ADN de Dios. Cuando nosotros vamos tomando conciencia de esto, poco a poco, yo les sugiero mucho a la gente que todos los días hagamos conciencia, que nos levantemos y sí, demos gracias a Dios por las nubes y por el cielo, las montañas y los pajaritos, pero hagamos conciencia de que somos hijos de Dios, que en nuestra sangre corre, en nuestras venas corre el ADN de Dios, porque hemos sido constituidos por la aceptación del Evangelio y por los sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo y la confirmación. Y estos sacramentos de iniciación que se dan en plenitud en el sacramento de la Eucaristía son los que constituyen la base, el centro de nuestra terapia, vamos a decirlo así, de nuestro cambio profundo. Y como decía Jaime, precioso, qué bueno que comentaste de lo del dinamismo de la palabra, que yo no lo oigo por ningún lado. Hay que predicar más en el dinamismo de la palabra, la transformación que la palabra hace de nosotros, porque nada más nos quedamos en la información moral, teológica, pero la transformación a la hora de que nosotros estamos oyendo la palabra en la asamblea, en los cursos, en la formación, en el Tierra Buena, por supuesto, no nos vamos a quedar atrás. Es una palabra que no solo informa, sino que transforma. Y esta transformación va haciendo que nosotros vayamos tomando cada vez más conciencia de lo que somos. Esto es maravilloso. Y es maravilloso que hayas elegido, Jaime, este fragmento del Evangelio para tratarlo en el Tierra Buena. Como ya dijo Toño, hay muchos esquemas de celebración desde la Nochebuena hasta el 25, pero nosotros, a través de Jaime, escogimos el prólogo de San Juan para pues, abundar, para gozarnos en esto, ¿no? Y bueno, te doy gracias por la explicación. ¿Y alguna cosa más que quisieras agregar, Jaime? No, pues ya. Bueno, ya solo como alguna idea ahí es, nosotros somos portadores de esta palabra, la iglesia, ¿no? La misma comunidad cristiana, portadores de esta dinámica de Dios que está hablando al mundo, al pueblo, a todos. Entonces la iglesia tiene este tremendo misterio de llevar la palabra, que como lo decías, Miguel, no es llevar información solo religiosa o información de esquemas de trabajos, sino es llevar toda una experiencia de cómo va transformando la palabra. Eso es la iglesia, esa es la comunidad cristiana. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Muy bien, muy bien. Toño, ¿alguna cosa que quieras agregar? No, pues nada más desearles pues feliz Navidad y que estos tiempos pues hagan como decía San Irineo, ¿no? Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Así es. Muchas felicidades. Muy bien, muy bien.
Qué bueno que citas a San Irineo. Bueno, yo creo que lo que dije, yo lo reitero, tomar conciencia. No se trata de en esta noche y en la noche siguiente del 31 hacer muchas promesas. No, con que hagamos conciencia. Me basta a mí. Para mi vida me basta a mí. No tengo que proponerme hacer más ejercicio, comer menos sal, comer menos azúcar, sino hacer conciencia de que soy hijo de Dios y esto me basta. Y pues con esto nos despedimos, deseándoles una feliz Navidad, cenen rico con sus familias, aunque pobremente no vayan a hacer la tarugada de hacer mucha comida que nos salga por las orejas, porque ya no estamos en ese momento de la historia, sino cenen una cosa elegante, rica, inusual y convivan en familia y eso pues nos va a hacer muy felices. Que Dios los bendiga. Bendiciones.